Todos de acuerdo en que España esta vez ha estado a la altura de la gestión de una crisis de tal envergadura. Atención, mientras el mundo entero mira a España con admiración, aquí algunos han decidido hacer el ridículo más espantoso. Desde la ONU hasta la Comisión Europea, los líderes mundiales no dejan de agradecer a Pedro Sánchez y a nuestros servicios públicos por una operación rápida y eficiente. Pero escuchen bien, porque lo de Fernando Clavijo y sus ratas nadadoras ya ha pasado a los anales de la mezquindad política. Incluso Ayuso y Clavijo mintieron diciendo que nadie los llamó, cuando hubo hasta 16 llamadas registradas. Hoy en Contrapunto Nacional te mostramos cómo España brilla como potencia sanitaria mientras la oposición se hunde en el barro de la desinformación. Suscríbete ahora y comparte este video para que todo el mundo vea quiénes son los que realmente mienten. Que Le Monde califica como un éxito político. Medios e instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud han agradecido a España la organización de este desembarco. La presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, hoy ha calificado ese operativo de rápido y eficiente. Era conocerse que el barco del que todo el mundo estaba pendiente llegaba a España. La isla de Tenerife se empezó a pronunciar en todos los idiomas. Islas Canarias. Flying back to their home. Así de agradecido se mostraba el embajador británico en España. Rendir homenaje a la excelente colaboración que hemos recibido desde el primer día del gobierno español. Hoy ya con la operativa resuelta. El mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor. Y con todos los pasajeros de vuelta a casa. The country that stepped up when few others were willing. Son algunos halagos de la prensa internacional a España por la gestión de la crisis y agradecimientos de líderes mundiales que encabezó el director de la Organización Mundial de la Salud. The leadership by Spain here, strong response here, strong capacity here. Y al que se le han sumado la presidenta de la Comisión Europea. Mi agradecimiento al gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno. El primer ministro neerlandés. Muchas gracias a las autoridades españolas y al primer ministro Pedro Sánchez por hacer esto posible. Gracias por la buena y constructiva cooperación. O incluso Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Quiero expresar mi apoyo al gobierno de España y a otros mientras gestionan el hantavirus en estrecha coordinación. Todos de acuerdo en que España esta vez ha estado a la altura de la gestión de una crisis de tal envergadura. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Y yo os pregunto, y le pregunto a la ciudadanía canaria y también del conjunto de la sociedad española, ¿qué debe hacer la política? ¿Qué deben hacer las instituciones? Desde luego, en primer lugar, el Gobierno de España. Tiene que hacer tres cosas. La primera, garantizar y proteger la salud pública de los canarios y canarias, a los cuales agradecemos desde aquí su solidaridad. Proteger la salud pública de los canarios, proteger también la salud pública de aquellos ciudadanos españoles que están en el crucero y también ayudar al resto de países europeos que tienen ciudadanos en esos cruceros o en ese crucero. Y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España, lo que está haciendo ya el Gobierno de España. Está haciendo lo que debe hacer, es decir, con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. El gobierno central y las comunidades autónomas, esto hay que solucionarlo. Pero hacer el ridículo, como lo ha hecho Fernando Clavijo, aludiendo a las ratas, intentando frenar el fondeo cuando el barco ya estaba en el puerto de la Granadilla. Por no decir, habla de las fotos y de los selfies, no habrá salido él en más televisiones, en más radios y en más fotografías que estos días. Es decir, que también está aprovechando el presidente canario esa exposición pública. Quien se ha ridiculizado ha sido él con los argumentos populistas que ha dado para intentar frenar esta operación que debía hacerse ahí y que además ha recibido los aplausos no solo de las autoridades sanitarias mundiales, sino de todos aquellos países que están recibiendo ahora mismo pasajeros que estaban en el barco.
Claro, es que se ha convertido él mismo en un hazmerreír porque hay algo peor que la ignorancia y es la exhibición desacomplejada de esa ignorancia, ¿no? En los anales queda el deseo de Trump de tratar, o la sugerencia de tratar con lejía a los enfermos de coronavirus, y en ese mismo nivel el señor Clavijo no solo ha mostrado mezquindad, lo hemos dicho ya con estas palabras el viernes pasado, en esa no deseo de recibir ese barco que por razones de humanidad, de logística, de sanidad, de capacidad, está en la ruta y podemos absolutamente asumir, sino que además aduce unas razones absolutamente, bueno, pues ridículas para intentar frenarlo incluso a última hora con eso de las ratas que nadan, ¿no? Cualquiera que esté leyendo sobre este tema, y ninguno de nosotros somos científicos, o por lo menos yo no lo soy, sabemos que la enfermedad sube al barco en los cuerpos de 2 de los pasajeros, que es el matrimonio que luego muere y que habían estado 4 o 5 meses por ahí en una furgoneta yendo por Chile y Argentina, en zonas donde lo pudieron captar este virus. Pero no olvidemos tampoco, o sea, Clavijo ha hecho el ridículo, se ha vuelto él mismo un hazmerreír, está dicho, pero no olvidemos que el Partido Popular estaba el jueves, si no me equivoco, pidiendo la dimisión de la ministra Mónica García y Feijóo estaba hablando de caos. Pero déjame ¿Qué caos hemos visto ayer? Se han dado tanta cuenta del ridículo que también estaban haciendo que se han ellos, callado. que en los mítines de ayer, en los actos de ayer, se agarraron a otra historia para atacar al gobierno, que fue el funeral de los guardias civiles que murieron con la persecución de una narcolancha, pero no salió el virus en ninguna de las intervenciones. No, pero ya Feijóo había hablado de caos, ya pidieron su dimisión y, en fin, buscando en la basura a ver qué se pueden llevar a la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso dice mucho de una política francamente muy de subsuelo. Antón. Bueno, yo quiero quedarme con la parte positiva. Y esto es España, un país de referencia mundial, una potencia sanitaria mundial a la que han confiado un operativo inédito la Organización Mundial de la Salud y 27 países. Y todos no hacen más que aplaudir la capacidad de los servicios públicos españoles, de la sanidad española y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español para ejecutar una operación de una complejidad que no me quiero ni imaginar. Y yo creo que eso es el mensaje con el que tenemos que darnos. Ya sabemos que el diagnóstico de la oposición es que como el gobierno es un desastre, España es un desastre. Y una vez más vemos que el gobierno puede que sea un desastre, pero España no. Y hay muchas cosas que funcionan y que siguen funcionando. Lo vimos durante la Dana, lo vimos durante Adamuz, lo vimos en todas las crisis que hemos padecido a lo largo de los últimos años y lo hemos vuelto a ver este fin de semana. Vivimos en un país que tiene unos servicios públicos excelentes, llenos de profesionales excelentes y que son servicios públicos y gobiernos y un Estado que despierta confianza en nuestro entorno y entre nuestros socios, que cumplimos además nuestras obligaciones internacionales. ¿Por qué había que hacer esto? Porque debíamos hacerlo y porque podemos hacerlo. ¿Por qué no había que hacerlo en Cabo Verde? Porque seguramente en Cabo Verde no podían hacerlo. Dicho esto, yo creo que ridículo es quedarse corto. O sea, Clavijo nos ha mentido directamente y lleva toda la semana mintiéndonos. Yo que ya sé que nos hemos acostumbrado todos a que aquí, bueno, mentir salga gratis, pero hombre, 16 llamadas. Lo contó la cadena SER, 16 llamadas. Y el tío llorando por todas partes que no lo había llamado nadie. Isabel Díaz Ayuso, tampoco la había llamado nadie. Y ahora resulta que sí, que la llamaron también. Nos ha mentido Clavijo y nos ha mentido el principal partido de la oposición. Entonces esto no es ya hacer el ridículo. Dice, la prueba es que se callan. Ya, pero a mí que se callen no me basta. Oiga, ahora quiero yo explicaciones del Partido Popular, porque del gobierno ya he tenido muchas, pero estoy esperando las explicaciones del Partido Popular, de todas las mentiras sobre las que han intentado montar este discurso de que esto es un caos, todo es un desastre, vamos a morir todos, vienen las ratas nadadoras con el virus. Todo esto exige una explicación por parte de Clavijo, que ya sé que no es del Partido Popular, pero es presidente de Canarias y gobierna con el Partido Popular, pero sobre todo por parte del Partido Popular, y especialmente doloroso. No olvidemos a Santiago Abascal diciéndonos que esto lo ha provocado Pedro Sánchez. Pablo. La ministra de Sanidad fue la que reconoció que se había tomado la decisión de llevar el barco a Canarias sin hablar con Canarias. Ahí no mintió Clavijo.
Clavijo yo creo que luego se ha equivocado en otras cosas importantes, como hemos mencionado, con el asunto de las ratas, que evidentemente comparto que ha hecho el ridículo, y creo que también con el tema del fondeo del sábado por la noche, porque recordemos que este barco no atraca, sino que fondea en el puerto porque el propio gobierno de Canarias lo pide, y el propio Clavijo el viernes salió felicitándose y dándose enhorabuenas al mismo porque había conseguido frenar que el barco atracara. Con lo cual, luego darte cuenta de que esa no era una buena decisión, pues que lo hubiera pensado antes. Yo creo que ha hecho el ridículo con las ratas, ha hecho el ridículo con el fondeo, pero Clavijo tenía razón que al principio se tomó una decisión desde el gobierno de España que afectaba a Canarias sin avisar a Canarias y sin contar con Canarias. Y Canarias no estaba en esa reunión. Y la propia ministra de Sanidad dijo que, bueno, que a partir de ese momento le iban a invitar a las siguientes reuniones, cuando ya te afecta y cuando tú tienes poco que hacer, porque realmente, pero es que no como tenía se ha que visto, estar en esa reunión. Bueno, es que esa decisión la toma... Hombre, hay que conocer un poco cómo funciona la Organización Mundial de la Salud. La toma el gobierno. No, la toma la Organización Mundial de la Salud. No, y el gobierno la acepta, sí, hombre. Bueno, hombre, pues, vamos a ver si... A ver si entendemos ahí estoy de cómo acuerdo. funciona la Organización El gobierno Mundial la de la acepta. Salud. Nosotros la hemos aceptado como país cuando Porque otros somos países socios no y la han tenemos obligaciones. Bueno, y ya, otros pero es que países lo nosotros pueden aceptar, cumplimos no, nuestras que no. obligaciones. Ya, pero nosotros cumplimos nuestras obligaciones. Y en esa reunión, ¿quién tiene que estar? La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de España. Sí, pero la OMS hace una propuesta, el gobierno tiene decidido que eso es para que vaya a Canarias y Canarias no está invitado. Y yo lo único que digo es que la ministra reconoció que ahí no se había contado con el presidente de Canarias. Bueno, pues ahí yo creo que se produce información, ¿no? Ahí se produce después se nos decía una que no se le informaba, que no le llamaban, que nadie le contaba nada. 16 llamadas. Luego sí que hay información, pero desde el primer momento o en ese primer momento no hay en la hay lista una de coordinación. mentiras. En la lista de Yo creo que Vamos, luego no todos a la vez. Una falta de humanidad el gobierno de Canarias que a mí me da vergüenza ajena y propia. Digo, conocemos se los te quitan cruces las ganas de ser español. Conocemos los cruces de llamadas, que si le dijo, no sé si tenía que habérselo dicho 5 minutos antes o después. Yo creo que ese día el propio gobierno se vio superado porque la OMS le estaba diciendo esto y no contaba con ello, pero lo grande y gordo de todo esto y lo que me da vergüenza es la falta de humanidad con la que ha reaccionado el gobierno canario como representante de una comunidad española frente a una catástrofe, algo que no es ni una catástrofe, un barco con varios enfermos. Termina, Pablo. Falta humanidad, miedo, llámalo populismo, a que se te viene llámalo populismo, llamarlo populismo. Miseria. Yo creo que hay una evidente falta de coordinación al principio. Luego recordemos que tenemos declaraciones de ministros diciendo una cosa y la contraria respecto a la cuarentena. El gobierno ha dicho que iban a ser 45 días, luego que iba a ser 7, luego que era voluntario, luego que iba a ser obligatorio, luego que al final solo era una semana y ya hoy nos volvemos a despertar sabiendo que son 42 días obligatorios. Dirán los técnicos, dirán los técnicos lo que tengan Pablo, que esto que decir. acabas de decir no es verdad. ¿Cómo que no? O sea, no es verdad. No ha habido no ha habido toda esa serie de anuncios desconectados. Desde el minuto 1 se ha dicho que podía ser entre 30 y 45 días. No conozco a nadie que haya dicho lo contrario. Ningún experto sanitario ni ningún responsable. El gobierno y en cuanto a las declaraciones de la ministra... Una semana, como mucho. No, en una semana se volverá a evaluar. No, dijo que solo les les iban a plantear, iban a firmar un documento donde iban a tener que aceptar una cuarentena obligatoria de una semana y luego a partir de ahí se vería. Ahora vemos que son 42 días. Vamos a ver, lo esto celebro, es un caso inédito lo critico, lo estoy en el que celebrando habrá ese que sentido. estar escuchando qué dicen los científicos. Tengo que terminar.